ideas. They're born when two separate things come together to form something new. Incredible, fun, even magical. And the results? Well, the results can change the world. Like this crazy idea 20 years ago. What if we brought together software and the internet, business and philanthropy, companies and customers? These ideas are why we're here today, as one powerful community. And yet our future is brighter than our past. Our dreams are bigger. Our impact stronger. Our potential limitless. Just imagine what we can bring together. Let's bring dreamers and doers together. Learners and leaders. Coders and closers. Trailhead and trailblazers. Astro, Cody, Cloudy, and Einstein. You and your future. Let's bring companies and customers together. How about the right message to the right person at the right time? Let's bring customer and 360 together. Salesforce and Tableau. AI and OMG. What about retailers and shoppers, hospitals and patients, insurance and reassurance, small business and big dreams? Let's bring trust, customer success, innovation, and equality together. Equal work and equal pay, shareholders and stakeholders, C-level and C-level. Doing well and doing good. Together, we can make the world a better place because business is the greatest platform for change. We just need to let our ideas come together. Hola, bienvenidos a todos. ¿Me están escuchando bien? Los estoy viendo en el chat. ¿Se escucha bien? Excelente. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por venir a vernos en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de una temática y un rol que es muy poco hablado, pero es muy importante dentro de lo que es un equipo de trabajo. Creo que, mira, es uno de los roles que más tiene que tener más interactividad con varias áreas, tienes que tener muchas habilidades blandas. Está muy buenísimo este rol y es muy trabajoso. El Business Analyst. Hoy trajimos a dos expertos, a dos personas que están dentro de la comunidad, que están desarrollándose dentro de este rol, para que vengan a hablarnos y vengan a decir qué hacen dentro de este rol, qué es este rol. Ellos levantaron la mano y muchas gracias de antemano. De verdad que ustedes participen, las mismas personas de la comunidad de Latam United participen, a hablar, a dar un poco a conocerse dentro de lo que es el mundo de Salesforce. Está excelente. Hoy trajimos a dos personas, ¿ok? Una es Paula y el otro es Rogelio. Ellos son Business Analysts y vienen a hablar un poquito de ellos y acerca del rol. Muchas gracias. ¿Cómo están, Roge, Paula? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias de antemano otra vez por participar en esta entrevista. Hoy estamos en vivo hablando para las personas de Latam United y, bueno, de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito acerca de ustedes. Paula, cuéntanos cómo llegaste hasta donde estás hoy, cómo iniciaste y cómo eres hoy un Business Analyst. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo básicamente me inicié en tecnología allá por el 2018, después de muchos bootcamps y cursos que fui tomando, tanto gratuitos como del gobierno de la ciudad. Acá en Buenos Aires tenemos un montón de cursos gratuitos
introducción, por ejemplo, a la programación o programación front-end, y yo arranqué por ahí como para ver si podía ingresar en una grieta a tecnología. Se me dio la oportunidad, luego de un bootcamp que yo estaba estudiando para programación, de poder ingresar como tester. Si bien tester no es programador, dije, bueno, es mi oportunidad para por lo menos entrar en la industria y ya después veré. Ya en 2019 fue que se me dio la oportunidad de ingresar a un proyecto en Salesforce, con un proyecto de telefonía, una fusión de varias empresas de telefonía, cable e internet, y era un proyecto tan grande que en ese proyecto fui pasando por diferentes roles hasta, bueno, luego pasar a lo que sería desarrollo, pero más del lado de las configuraciones, desde Salesforce. Se, se me dio la oportunidad de aprender muchísimo en este proyecto, y luego en mi actual trabajo ya pasé a un rol un poco más de liderazgo, con tareas que no solo son de el business analysis, sino también de soporte, de bug fixing, de data analysis, y es como un combo de varios puestos, por así decirlo, no únicamente de business analyst. Pero bueno, sí desarrollo muchas de las tareas del business analyst. Claro. Uno a veces empieza, o sea, uno tiene que estudiar bastante. Creo Sí. que entender los procesos es definitivamente una de las cosas más importantes dentro de este, bueno, de la carrera, es eso, básicamente, y más este rol. Y tú, Roge, cuéntanos, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo llegaste hasta ahora? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias por la invitación. Hola, Paula. Pues yo anteriormente era consultor y entré en este rol de Business Analyst, pues casi por casualidad, porque yo entraba para una empresa como un support consultant, pero dio la oportunidad de entrar a este rol, y me metí o sea, yo soy un junior en esta área, en este rol, pero es algo que es muy indispensable para todos los negocios y más para las empresas que son grandes. O sea, es un rol que no está muy visto, o sea, no, mucha gente piensa que vale, un consultor y un admin, no, pero es que este rol de business analyst es como el intermediario entre el negocio y entre el equipo, entre todas las áreas. Es un rol muy importante para todos los proyectos. Sí, ¿qué? Una de las preguntas que, bueno, a todos, para que lo sepan, nos gusta mucho participar y que nuestra comunidad sea participativa. Es por eso que esta semana estuvo rondando una encuesta de qué preguntas le haríamos a un business analyst. Y, bueno, primero es, ¿qué es el rol? O sea, ¿qué posición hace un business analyst dentro de un grupo de trabajo? Podemos empezar por ahí, antes de ir a la empresa. Eh, Cuéntame, Pau, ¿qué hace o qué hace la oposición? A la posición del business analyst, y bueno, la palabra muy bien lo dice, o sea, el business analyst analiza requerimientos de negocio. Y por estos requerimientos puede ser una nueva funcionalidad, un evolutivo, un problema que se esté dando en producción, algo nuevo que quieran sacar o que quieran implementar en base a eso. Sería como el traductor entre el cliente, que no suele ser una persona técnica, y el equipo técnico. Entonces, uno debería estar encargado de usar palabras sencillas y simples, y no irse tanto al lado técnico para explicarle a los clientes, o sea, hacer como un nexo, un puente. Es muy importante ser una persona resolutiva y creativa en cuanto a las propuestas que se deben realizar para la resolución de todos los problemas, o sea, dentro de una organización. Mejorar procesos, los productos, servicios. Obviamente todas estas empresas siempre tienen un objetivo que mayormente siempre es comercial. Entonces, bueno, hay que desarrollar las herramientas también para poder mostrar esto, los avances de negocio.
Ok, y por lo menos, hablando de herramientas, tocaste un tema antes de lanzarte a esta posición, a este rol. ¿Qué herramientas necesitas? ¿Qué herramientas empiezas a aprender o con cómo puedes iniciar? ¿O qué herramientas tienes que investigar para afrontar todo lo que te viene después, ¿no? Porque obviamente en un equipo de trabajo te encuentras con el desarrollador, te encuentras con el administrador, te encuentras con un montón de cosas. Y hay otro tema muy importante que me gustaría tocar, que viene más adelante, que se suele confundir el business analyst con el admin también. Entonces, esos temas son importantes y obviamente vamos a tocar otros, pero podemos iniciar. ¿Qué herramientas necesito para afrontar este puesto? Bueno, principal, la comunicación. Uno tiene que saber desarrollarse en el habla, por así decirlo. Si trabajás en un ámbito, por ejemplo, para Estados Unidos es un poco más difícil porque obviamente no somos nativos. Entonces esas habilidades de comunicación son un poco más difíciles de obtener, pero en español, y si el proyecto es en español, la comunicación es lo más importante. Em, Saber entender los requisitos del negocio, por ejemplo, que es una de las cosas más importantes dentro de las herramientas, sería poder documentar todo. Y por documentar me refiero a todo lo que es, qué sé yo, Office 365. En muchas de las meetings que se van a dar, vas a tener que usar tanto Power BI como Excel, como Word para las anotaciones y llevar una organización siempre. Eh, Otra de las razones, otra de las funciones sería como por ejemplo el análisis de datos, y para eso también necesitas ir cultivando el uso con las herramientas de análisis de datos. Y esto puede ser mismo de los, ¿cómo se llama? De las herramientas que te brinda la empresa, como por ejemplo Jira o ServiceNow. Ellos también tienen como diferentes herramientas de análisis de datos, de for, formulación de tablas Okay. y demás. O sea, necesitas como que algo tan básico como, no sé, anotar tus tasks, como algo hasta que te llega un resumen tipo, bueno, Jira es que según la empresa es una Sí, herramienta, o sea, la puedes ver súper simple o demasiado compleja. Jira es un mundo. O sea, hay personas que de verdad solamente se dedican a Jira. sí, o bueno, hay otros, creo que está Confluence también, Sí. Hay pero muchas bueno, herramientas que te ayudan hay, a la visibilidad. sí, Tableau también. Yo no manejo Tableau, pero sé que es una herramienta que se está usando muchísimo. Y creo que hay un trailhead de Tableau que para el business está empezando a postularse y le puede servir mucho para poner en las skills, por así decirlo. Y cuéntame, Em, Roger, tú desde ese punto que vas iniciando este puesto, ¿qué fue los desafíos que tuviste que afrontar, ¿no? Porque bueno, o sea, no es un puesto fácil. O sea, el business analyst, como te digo, debe saber un poco de técnico, debe saber un poquito de hablar con el cliente, de traducir. Entonces tú, claro, iniciaste, empezaste por soporte, después agarraste por esta parte. ¿Cómo fue esa transición y cómo fue ese tipo de herramientas que empezaste a utilizar no sabiendo nada de la posición? Claro, bueno, yo tenía un poco conocimiento en herramientas, en estas herramientas o software que utilizas tipo Kanban, como Jira, Trello, Miro. En este caso, esta empresa donde estoy, utilizamos ServiceNow y ahí pues registramos todas nuestras tasks, nuestros tickets, es lo que le llamamos, y tenía que adaptarme porque hay varios tipos de tickets, dependiendo si es una atención a un usuario, si es una mejora interna, si tienes un evolutivo, si tienes un preventivo, dependiendo del tipo de necesidad del negocio, pues todas estas tipos de tickets, todas estas formas de utilizar la herramienta, te tienes que ir adaptando, pero tienes que tener un básico, ¿no? De haber utilizado en proyectos anteriores eh, eh, tableros Kanban.
Después, también mucho que parece tontería, pero lo que más se utiliza en este rol es el Excel. O sea, el Excel es fundamental, o sea, tienes que mover un montón de datos, comprobar, analizar, interpretar muchos datos, y eso Excel es fundamental. También otro software, pues aquí Office 365 tal cual, ¿no? Para documentar tu Word y tus PowerPoint. Y otra cosa también importante que yo utilizo, bueno, aquí es una herramienta que utilizo a diario, que es el OneNote y el Microsoft Tasks, Microsoft To Do, ¿no? Porque ahí apuntas tus tareas diarias para esta semana, para la semana que viene, y te vas organizando, porque en este rol te tienes que organizar también, porque estás metido en tantas reuniones, estás metido en tantos proyectos, tantos evolutivos, que tienes que distribuir tu horario, tu tiempo, y aparte, si tienes hijos o tienes niños, que es mi caso, pues más todavía. O sea que básicamente el business analyst debe tener muchas habilidades blandas, ¿no? Y Así es. duras. Es un mix, ¿ok? Cuéntame, además de la comunicación que nos estaba comentando Pau, ¿qué otras habilidades blandas debes tener, ¿no? Porque manejas muchas temperamentos distintos. Empezando por ahí, ¿no? No es lo mismo hablar con un developer, no es lo mismo hablar con un admin. Y, o sea, cada parte del equipo tiene su particularidad. Y con el cliente, sobre todo, porque el business analyst me parece como un eje central, ¿no? O alguien que agarra la espada y, bueno, vamos a enfrentar a ver cómo resolvemos esto. Claro, en este tiempo que llevo realizando este rol, pues tienes que tener mucha comunicación y tienes que tener una comunicación asertiva, que te puedas comunicar y que te entiendan de una manera tan simple, y que no estés ni tú a ellos preguntándoles, ni ellos a ti preguntándote los requerimientos, ¿no? Tienes que tener una manera de explicar o de preguntar al negocio y explicar a los compañeros el requerimiento, interpretando tú lo que has estado eh, preguntando al negocio, ¿no? De tal manera que tú hables y que te entiendan. Tienes que ser muy bueno comunicando. Por lo menos, Sí, a veces ajá, eso es una habilidad que no todos nacemos con ellos, pero se puede cultivar. Eh, en mi caso, yo soy o me consideraba malísima comunicando en cierto punto, así que la lectura me ayudó muchísimo. Hay un montón de libros que te ayudan en comunicación. Eh, Uno de los más básicos es, bueno, How to Make Friends and Influence People, por ejemplo. Suena raro ¿cómo se llama el título de este libro? Pero en realidad es cultivar diferentes habilidades sociales de empatía para poder entender ambas partes, porque obviamente la parte técnica tiene sus preocupaciones y el cliente obviamente tiene sus otras preocupaciones que necesitan que lleguen a un buen puerto, a un buen camino. Entonces siempre es importante entender al cliente, pero también entender a tu equipo claro. y todo el trabajo por los que están transitando en ese momento. Eh, Hay momentos, obviamente, que son más críticos que otros, y hay momentos donde uno va a trabajar un poco más tranquilo y saber, bueno, distribuir las tareas en ese caso. Eh, las habilidades técnicas, por ejemplo, también son unas buenas habilidades para tener. Si bien no es necesario que un business analyst tenga habilidades técnicas, siempre ayuda bastante. Y por habilidades técnicas me refiero a manejar, por ejemplo, queries, a poder hacer tus queries y no siempre preguntarle al desarrollador que te ayude a extraer ciertos datos de tal objeto. También es importante saber leer un poquito de código, si podés, si te interesa, Apex, por ejemplo, saber surfear entre las clases de una org en la Developer Console, cosas básicas, o sea, de entendimiento de la organización. Y bueno, y también las de modelado. Una parte muy importante del rol del business analyst es el saber o el poder traducir, por ejemplo, un flujo
de trabajo, o sea, un flujo de la organización, por ejemplo, qué sé yo, una alta de cliente, una baja de cliente, cómo funciona y cómo interactúa con todos los objetos. Y eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Business Analyst, de plasmar eso en diferentes diagramas. Tenés herramientas como Draw.io, y después había otra que no me acuerdo, yo uso mayormente, Flowchart, Lucidchart, perdón. Son herramientas de diagramado de flujos que, por ejemplo, a un objeto, no sé, le puedes ir poniendo como los diferentes campos a los que refiere, ese objeto en tal parte del flujo cambia, por ejemplo, y bueno, y todo eso lo tenés que ir documentando, y son documentaciones que se les pasa después a los clientes y que quedan para la posteridad, y cada persona puede consultar. O sea, básicamente es como tener una vista cenital de la estructura, puede ser de un flujo o hasta de la misma organización, porque Sí. para mí es una de las cosas más importantes cuando vas a atacar a alguien, o hay que atacar a alguien, atacar a una organización, y vas a presentar, ¿no? Qué es lo que se va a desarrollar, es justamente ejecutar esto, ¿no? Decirle al cliente, mira, tu flujo va a iniciar por acá, en este punto, desde que entra el lead, y bueno, hasta la automatización de cómo te llega el lead, para hablarlo lo más sencillo y lo más estándar posible, el lead no, el email. Cuéntame, Roge, en estos pasos, ¿cuáles son las problemáticas que has encontrado? Hablemos de algo que, que no hayas olvidado, que me pasó esto por no saber esto. Pues te voy a, te voy a contar una que me pasó a mí, que una vez, tomando un requerimiento, mejor dicho, leyendo un correo, te envían una captura y te dicen, tengo problemas aquí, no puedo leer, por ejemplo, mis casos, ¿no? Y te envían una captura. Tú tienes que interpretar, o sea, esa imagen, pero claro, al venir de una parte más funcional, consultor, pues nada, yo me pongo a buscar a ver qué usuario es, qué perfil tiene, qué permisión se tiene, por qué no lo puede ver. O sea, después de 2 horas revisando, haciendo loginas con su usuario, veo que no tiene un grupo público, ¿no? Pero claro, yo voy, si antes de eso le hubiera preguntado a mi compañero, él directamente me dice, venga, pongamos una query, pongamos su nombre, buscamos si tiene el grupo, qué grupos públicos tiene, y eso en 5 minutos, o sea, lo que me costó a mí 2 horas en saber qué es lo que no tenía ese usuario, en una query lo puedes sacar en 5 minutos, ¿no? Y es que es algo que tú preguntas, y un business analyst estás todo el día tirando queries, tirando queries, tirando queries para buscar información, que es algo cuando tú eres funcional, entras directamente a la plataforma de Salesforce y te pones a investigar dentro de la plataforma, y es algo que un analista, en este caso, directamente con una extracción de un dato, pues lo puedes ver ya, puedes saber dónde está el problema. Ok. Miren, y una pregunta, ¿no? Parte del business analyst es un rol que se podría hasta dividir en dos, ¿no? Una parte podría ser el soporte y la otra parte es atacar o ver cómo afrontar un cliente, ¿no? ¿Qué aspectos les gusta más y qué aspectos ven más desafiantes? ¿O soporte o la parte de creacionista del cliente? Cuéntame, Roger, ¿qué te gusta más? Pues yo creo que la parte de soporte, de momento, o sea, lo que he estado haciendo últimamente es moviendo y manejando mucho el tablero, o sea, dando soporte al cliente, que es esto, en este caso el negocio, y, y no he estado tanto tiempo participando en todas las reuniones, porque es que las reuniones te quitan un montón de tiempo, y a veces te tiras 6 horas en reuniones y no has hecho nada, ¿no? Y, y estando en la parte de soporte, tú tienes tu tabla, tú tienes tu tablero, tienes tus tareas, todo lo que está en desarrollo, vas viendo quién tiene asignado esta tarea, en qué parte estás, si ya está subiéndose de un entorno de pruebas a un entorno de UAT, por decirlo, ¿no? Y aquí tú vas documentando, vas registrando cada paso de cada tarea, de cada proyecto, de cada evolutivo que se está llevando a cabo en tu área, ¿no? Y yo creo que
de momento esta parte de soporte, o sea, me gusta, o sea, me gusta llevar ese tipo de procesos. Y tú, Pau, cuéntame, que tienes muchos años en lo que es trabajando, ¿no? En la parte de TI. ¿Qué Sí. parte con este rol que, bueno, ya tú, este rol básicamente lo vas a- vamos a decir, te ha tocado atacar diferentes áreas, ¿no? Y este rol es como que el que has encontrado que engloba todo. ¿Qué parte Sí. te has tocado afrontar y te gusta más? Bueno, a mí personalmente estuve siempre más ligada al área de, bueno, por así decirlo, soporte, eh, post-implementación, por así decirlo, en errores productivos o evolutivos de código ya implementado. Pero sin embargo, mi curiosidad se está como yendo para el lado de la gestión de proyectos, por ejemplo. Hay todo un mundo del business analyst que a mí me interesa, que no puedo, por ejemplo, implementar ahora en este proyecto en particular, pero me encantaría implementar en proyectos futuros dentro de mi empresa, que es básicamente cuando recién arranca un proyecto, o sea, from scratch, por así decirlo. Y todo eso, o sea, hay un montón de habilidades que, por ejemplo, el business analyst debería tener y que yo estoy tratando de cultivar, que es, por ejemplo, hay muchas metodologías de recolección de requisitos, por ejemplo. Hay varias metodologías, yo no sabía que había varias metodologías de recopilación. Al mismo tiempo, también tenés como que saber qué tipo de forma de trabajo vas a implementar, si va a ser Agile, si va a ser alguna otra metodología. Y Scrum, todo por es, lo menos. claro, Scrum, por ejemplo. Hay muchas empresas que no implementan estas metodologías y se trabaja muchísimo, por ejemplo, para el extranjero, no tanto en Latinoamérica. Eh, hay otras formas de trabajo que son mega estructuradas y que el business analyst, por lo general, en la TAM, no se da que conozcan tanto. Y yo digo, ¿por qué por lo general? Porque en la TAM muchas veces el business analyst viene por defecto. ¿Y por qué por defecto? Estabas en un puesto y de repente, por ejemplo, el business analyst se fue y te toca ser business analyst. O mismo si estás en testing, se fue un desarrollador, ¿te interesa este puesto? Bueno, en esa parte está buenísima, es más dinámica, pero por el otro lado vas como ocupando puestos para los cuales te vas reentrenando todo el tiempo. Por ejemplo, para un business analyst de manual, las habilidades son completamente diferentes a las que te pueden llegar a tomar en una entrevista para un business analyst de Salesforce, por así decirlo. El business analyst debería ser una persona capaz de recibir un proyecto de cualquier tecnología, adaptarse a ello y trabajar con ello. Está buenísimo. Hay una pregunta bueno, que habla un poquito de eso, ¿no? Como es un rol céntrico, em, la productividad. ¿Cómo sacar la productividad al top 100 del business analyst? ¿Es funcional hacer que el business analyst vaya presente a un trabajo o esté trabajando desde su casa, por decirlo así? ¿Qué le parece a ustedes, o sea, cómo sacar esto al 100%? Porque ¿qué pasa? Es un rol tan céntrico, ¿no? Que, como decía Roger, no, a veces estar de una o tener reuniones todo el día puede ser que te mate el día, no produciste nada, solamente estuviste reunido con el cliente, viendo, resolviendo algo, pero hasta ahí. ¿Cómo sacarle la productividad a un puesto que hace tantas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de que desde el inicio, bueno, puedes afrontar al cliente, tienes que documentar, y esa es otra pregunta súper importante, ¿no? Porque la mayoría de las empresas no documentan
o no encuentras la documentación y tienes que, bueno, agarrar pico y pala y empezar a darle, ¿no? ¿Cómo sacar la productividad al 100% de este puesto? A ver, Marta, yo por mi parte tengo un trabajo híbrido, que me toca ir 2 días a la oficina y los otros 3 días pues trabajo en casa, pero si este rol en sí es 100% más efectivo trabajando de remoto. ¿Por qué? Porque aparte de tener las reuniones, o sea, si tú estás en la oficina, tienes el ruido del compañero que también está en reunión, tienes el ruido de cualquier compañero o cualquier persona que pase por ahí y te distrae, ¿no? Y tú al llevar eh, reuniones y aparte de estar analizando y llevando tanta información de datos, que son datos que a veces te toca descargar de producción y volverlos a subir dentro de una hora porque son datos que hay que actualizarlos o semanalmente, mensualmente. Y a veces, pues, si tú cometes un error, pues esto afecta mucho y es muy grave en el negocio, ¿no? Y en cambio, estando tú de remoto, estás en casa, o sea, para empezar te levantas y a los 10 minutos ya puedes estar trabajando. Y en mi caso, que me tengo que ir a la oficina lunes y martes, tengo que coger un autobús. Estando de casa es que es tu negocio mejora, tu negocio, tu trabajo mejora muchísimo con el negocio. O sea, para mí remoto es muy provechoso este rol. Claro. Y tú, Pau, cuéntame, ¿cómo has Bueno, afrontado esto? yo trabajo 100% remoto desde la pandemia. Y sí es verdad que la productividad es mucho mayor estando en modalidad remoto. El único problema quizás sería el acercamiento con el burnout. ¿Por qué? Porque estás muy disponible todo el tiempo. Estás en la computadora, si bien tenés tu horario de almuerzo, estás disponible todo el tiempo. Eh, es un trabajo que sí requiere de que uno esté disponible para el cliente, de que puedas hablar, de que puedas resolver los problemas ahí en el momento. Pero definitivamente yo trabajo desde el horario que me conecto, ya arranco a las 9 y hasta las 18 no paro, básicamente. Si bien tengo mi horario de almuerzo y puedo ir a buscar a mi hija, y está bueno que dentro de la industria exista cierta flexibilidad. Por ejemplo, yo como madre también no me he perdido nunca de ningún acto escolar, no me he perdido nunca de, de ninguna reunión de padres. Y es un poco eso, uno también da, pero a la vez recibe. Yo creo que ambas modalidades son beneficiosas, depende de cómo sean aplicadas. Eh, Hay gente que se encuentra mucho más cómoda trabajando de esta forma híbrida porque le gusta tener un contacto más directo con sus colegas y con sus stakeholders, por así decirlo, que serían las personas interesadas, que puede ser el PO, el cliente directo, las personas de negocio, las personas que usan la herramienta, que trabajan en negocio. Pero esta conexión yo la veo también del lado remoto. Yo hablo todo el tiempo con las personas de mi proyecto, y es un poco eso, ver qué es lo que funciona también para la organización. Claro. Ahora, sí, de verdad que dependiendo, ¿no? Por lo menos yo soy una persona que se distrae mucho y yo soy más productiva en casa. Pero de vez en cuando sí hace falta por lo menos reunirse una vez al mes, una vez cada cierto tiempo con el grupo, conocer, tener esa interactividad. Eso en todas las empresas, ¿no? Porque la parte humana, a pesar de todo, es la parte humana. Eh, quería, quería consultarles, ¿qué habilidades recomiendan a las personas que pudieran, que van empezando primero en Salesforce, y que pueden, o sea, el paso a paso de cómo desarrollarse, ¿no? Más que todo, para cómo llegar a este rol, porque no es fácil, ¿no? Para llegar a este rol, me parece que tienes que, primero, conocer muy bien la plataforma. Segundo, la parte documentativa es importantísima. ¿Qué habilidades, tanto blandas o técnicas, recomiendas para las personas? A ver, perdón.
Yo creo que una habilidad dura, no sé si es necesario en todos lados, pero para hacer business analyst necesitas tener conocimiento, bueno, un título o tener conocimientos básicos, bueno, en matemática o ingenierías. Y después otro tipo de herramientas que, o sea, cuando tú empiezas en Salesforce, empiezas, vale, no sabes nada, ¿no? Voy a empezar por el admin. Pero para llegar a este tipo de rol como de business analyst, te tienes que por lo menos saber un poquito de todo, ¿no? Un poquito de código, un poquito de HTML, muy necesario SQL y SOQL, porque es lo fundamental que estudia a día en este rol. Y por supuesto Excel. O sea, para llegar a este rol, eso es lo básico, digo, ¿no? Por mi parte. No sé, Paula. Sí, muy importante para conseguir un rol como business analyst, incluso empezando, es tratar de estudiar lo máximo posible del rol de admin. ¿Por qué? Porque en las entrevistas está muy confundido los roles y es muy probable que te tomen preguntas bastante técnicas desde el lado del admin. Entonces, el Trailhead es buenísimo para hacer de admin. Y no solo eso, sino que ver preguntas de entrevista también. Las preguntas de entrevista suelen ser siempre las mismas. En cualquier proceso que uno se encuentre, son las más comunes dentro del Business Analysis. Y después, recién ahí te empiezan a preguntar sobre qué metodologías usarías como para la, las, Ejecución. claro, la recolección de requerimientos, las documentaciones, el tipo de herramientas que uno usa, pero fundamentalmente sí conocer bien el rol de admin, o por lo menos las preguntas claves del rol de admin, como diferencias entre roles y perfiles, qué es un trigger, qué es un flow. Ese tipo de preguntas son las que te van a hacer sortear una entrevista para Como Business Analyst. business. Por otra parte, sí, tratar de curiosear un poco con estas herramientas de, por ejemplo, Draw.io, Flowchart, Lucidchart, perdón, la tengo con Flowchart, o Balsamic, Figma, que son de maquetación, porque una parte importante también del rol del Business Analyst es la creación de las historias, y dentro de la creación de las historias, muchas oportunidades te van a hacer usar estas herramientas para la maquetación, por ejemplo, de cómo se ve una vista en una aplicación o una vista web. Y ver también los diferentes métodos de escritura de una historia, por así decirlo. Cada empresa tiene como su método, pero te pueden llegar a tomar en una entrevista también, bueno, te voy a dar una funcionalidad, el cliente tiene que entrar a este botón, tiene que tocar el botón y le tiene que dar este resultado. Entonces, uno tiene que aprender a desglosar en ese requerimiento los diferentes puntos que se deben cumplir, que son las aplicaciones, las criteria. Es Criteria básicamente acceptance. como el procedimiento de un tester, básicamente, pero... Claro. Exactamente. Y mucho del conocimiento del tester después se termina utilizando dentro del rol del Business Analyst, porque el Business Analyst también en muchas ocasiones presenta las demos. Las demos son estas presentaciones de las nuevas funcionalidades o evolutivos o algún requerimiento que se realizó, que hay que presentárselo al cliente. El cliente tiene que ver que si vos tocas en ese botón, el botón te lleva hasta acá como ellos habían pedido, por así decirlo. Y otra herramienta que se puede usar, por ejemplo, es Canva. Canva yo utilizo mucho para las guías de usuario. Estas guías de usuario son, por ejemplo, cómo usar determinado flujo o cómo llegar de A a B. Y esto termina siempre siendo documentación que se le entrega al cliente y ya queda como documentación a posteridad y no se modifica a menos que se modifique una parte del flujo. Claro, claro, o sea, nos acabas de dar una cátedra básicamente de cuál es el procedimiento, está excelente, es bastante Sí, lo que hace un business analyst.
Es un Sí, rol de verdad muy fundamental, muy fundamental. sí, necesitas un montón de herramientas, sinceramente. Y muchas de ellas quizás no las sepas de antemano, no te las digan, pero si tenés la oportunidad de ingresar en una empresa y de que te tomen incluso como junior o trainee, vas a ir cosechando esas herramientas. Y muchas de las oportunidades que te dan básicamente es, bueno, la carne al asador y ahí te curtís. Sí, tal Suele cual. ser así siempre. Como, Y como decimos, vamos al hueso. Tal cual. sí, exactamente. Mira, bueno, quiero continuar, disculpa, que te atajé, que ibas a decir algo. No. Ya había cerrado mi punto. Ah, quiero continuar con una pregunta que me acaba de lanzar Josema al chat y venía con esta pregunta porque es vital para todos los que vamos iniciando, para aquellos que tienen tiempo ya en Salesforce, para aquellos que tienen tiempo estudiando y piensan que sí o sí necesitan esto para encontrar un trabajo, ¿no? Aquí va la pregunta. Para encontrar un trabajo como Business Analyst, ¿tú necesitas una certificación? Roge, No, ¿necesitas certificación? Ok, no, pues yo justamente en mi equipo, o sea, somos más de 10 personas y el único que tiene certificaciones soy yo, pero no tengo la certificación de Business Analyst. Y tengo compañeros que tienen muchos años estando en Salesforce que no tienen ni una sola certificación, pero como tienen esas habilidades tan buenas que es que a veces no hace falta certificarse para tener un rol de Business Analyst. y tú, Pau, cuéntanos, ¿cómo has visto esto en lo que ha sido tu trayecto? Sí, definitivamente no es necesario tener una certificación. Siempre se puede decir en una entrevista que estás estudiando para esa certificación. Obviamente todo el mundo sabe que las certificaciones, y más no teniendo un voucher, salen carísimas. Entonces, una persona que recién está arrancando, que se está gestionando dentro de la herramienta, no puede invertir tan fácilmente $200 en una certificación. Y para el Business Analyst, en la mayoría de las publicaciones que buscan, no es un must, es un, bueno, si lo tenés es un plus, pero no es un must. Diferente es si vas a aplicar para otros roles como developer o app builder o admin. Incluso admin siempre es un must. Sí. Tener la certificación, a menos que ingreses en uno de estos programas de capacitación con posible oferta laboral. Sé que muchas empresas están brindando, no sé ahora en qué estado están la mayoría de estos programas, pero cada tanto las empresas lanzan estas ayudas, por así decirlo. Te dan la capacitación y luego al final de la capacitación se quedan con un porcentaje de gente. Claro. Sí, no Pero todo el mundo, no todo el mundo llega al final de las capacitaciones. Me ha tocado dar capacitaciones y empiezan 100 personas y terminan 10 y así se van descartando. Es como que si ellas se van derrumbando en Pero el mismo proceso. eso es en todas las áreas de tecnología. En todos los cursos que yo realicé, a mí me gustan diferentes áreas de la tecnología. A mí me gusta, por ejemplo, mucho ciberseguridad, he hecho cursos de front-end, de back-end, ahora mi interés está como más en Business Analyst, pero siempre que surge algún curso que pueda hacer, lo hago por interés propio. Pero arrancan con 50 personas y terminamos 10. En todos los cursos es así. Creo que es tecnología. En tecnología En esa es la tecnología. falla. Sí, totalmente, es así. Eh, Se van derrumbando a medida de que van pasando los procesos. es Pero que siempre sí, por lo general siempre hay personas que piensan que es de una manera y termina siendo de otra y bueno, se dan de baja, como en y todas se las trabaja. carreras. Roger, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue que te capacitaste, cómo fue que creciste dentro de Salesforce en cuanto a tu capacitación. Eh, pues le eché muchas ganas. O sea, yo cuando empecé con Salesforce, que la mayoría de gente empieza con la parte del Trailhead,
yo le echaba muchas horas. O sea, conseguirte que yo me demoré, cuando quise hacer mi primer Super Bash, me demoré 6 días en hacerlo, ¿no? Pero es porque lo hice yo solo, o sea, veía tanta información, tú puedes ver videos por internet y todo, pero claro, el tema es que tú le tienes que dedicar la manera de cómo resolverlo y es lo que te hace mejorar cada vez más, ¿no? Pero en cambio, si tú vas y ves en internet, qué sé yo, cómo se hace un bot, ¿no? Y copias la información y la pegas, no. O sea, yo he hecho tantos, en proyectos que he estado, he hecho varios bots y, y, y me ha costado muchísimo porque investigar, investigar y dicen, no, eso no se puede, eso no se puede, no, es investigar, investigar y tienes tantas ganas de querer hacerlo que al final te salen las cosas, ¿no? Y es igual, tú cuando quieres tener una certificación, estudias y le echas tantas horas y si, más que todo es, digo, tener muchas ganas, ¿no? Y echarle eso, como dicen ustedes, que se meten a un curso y entran 100 y terminan 10, pues eso mismo pasa creo que en todas las tecnologías. Si tú eres consciente de que tienes que seguir y seguir y seguir, pues al final dan tus resultados y es lo que logras. Bueno, y al final, de verdad que el resultado vale la pena, ¿no? Hoy estamos en posiciones en distintos países. eh, a lo mejor hemos pasado por varias empresas porque es normal en el rubro de la tecnología que cambien muchos los puestos, que haya mucha eh, persona que, no sé, dure 6 meses, dure un año. Es muy fugaz, ¿ok? La posición o mantener a un talento en una empresa. Ahora por acá están consultando eh, lo siguiente. Veo muchas publicaciones, gente consultando el salario promedio de un Business Analyst Junior. ¿Cómo más o menos, vamos a hablar de dólares, ¿ok? Para hacerlo un poquito, igual esto también varía por el país, ¿no? ¿Cómo sería el costo de un business analyst o lo que va a cobrar o cuánto puede cobrar un business analyst junior, básicamente? Business Claro, aquí Analyst Junior en dólares, la verdad que no. Yo sé que acá en Argentina es básicamente como una persona de comercio. No sé cuánto estará ahora un empleado de comercio, pero sí, es siempre modelado con una persona de comercio. Yo cuando era junior cobraba como persona de comercio. Ok. ¿Y por allá en Europa, Roger? claro, es que no lo hemos dicho, yo vivo en España y aquí yo creo que hay muy pocas empresas que busquen directamente este rol porque, ya te digo, un requisito es tener una titulación mm, en una carrera como de ingeniería, matemáticas o estadísticas. Y yo creo que un Business Analyst Junior al año puede estar empezando desde los 20.000 o 18.000 euros al año. Al año. Y, Ah, y, y una persona ya que tenga mucho tiempo, o mejor dicho, de senior, puede estar en una media de 30.000. ok. Aquí también hay una pregunta, ¿no? Y esta es para Rogelio. Para este nuevo rol de Business Analyst, ¿qué fue lo que más le sirvió de tu experiencia como consultor? ¿Qué recomendarías estudiar para hacer ese cambio de consultor a Business Analyst? Pues como consultor, he tenido la oportunidad de llevar proyectos y interactuar mucho con el cliente directamente. Y también al desarrollar, en este caso, por decirlo, me tocó desarrollar bots, y aquí tú tienes que crear muchos casos de uso, muchas historias de usuario, y aquí ya tienes herramientas como Lucidchart, donde tienes que estar pensando, vale, el cliente quiere esto, si pasa esto, para este lado, si esto no pasa, pues para otro lado. Y esas son como que experiencias que vas cogiendo poco a poco, pero también participando en proyectos, más que todo. Cuando tú participas en más de un proyecto al mismo tiempo, tienes la capacidad de organizarte y y, y de coger este tipo de experiencia para ser un analista, ¿no? Y después, ¿qué recomendaría estudiar? Es que estudiar, tienes que tener un básico, yo creo, de base de datos, ¿no? De que es en este caso de SQL y también, pues, haber utilizado lo que son las herramientas de tipo Kanban, como Jira, Miro, Trello. En este caso, yo utilizo ServiceNow. Tener un básico de estas, de cómo se
organiza y cómo se llevan estas herramientas. Perfecto. Por acá también tenemos otra consulta. ¿Cómo es el tema de inglés? Por lo menos aquí en Argentina y allá en España. ¿Cómo se han enfrentado trabajos con estos? ¿Ha sido requisito el inglés? O bueno, no han tocado un trabajo que les haya pedido mantener o conocer este idioma. No, sí, el inglés es importantísimo. El inglés es muy importante porque a veces los equipos son multiculturales y no todos hablan español. Entonces, si tenés equipo en otra parte del mundo, te vas a tener que manejar en inglés y las reuniones son en inglés. Y por lo general el Business Analyst siempre está en reuniones donde están o directivos o el cliente directo o personas importantes dentro de la organización y se suele usar mucho el inglés. Si bien hay proyectos, y hay muchos proyectos en Latinoamérica donde son solo de habla hispana, eh, eh, si no manejas o empezás a hacer cursos o empezás a hablar un poco más en inglés y a cultivar tus skills comunicacionales en inglés, te puede cerrar muchas puertas de proyectos y salariales incluso, porque hay muchísimos proyectos en Estados Unidos que son muy buenos, son de grandes empresas, las grandes corporaciones, y al manejar inglés, bueno, ya estás Abre con la puertas. mitad de la batalla ganada, sí. Sí, totalmente. Y por allá, por Europa, ¿cómo has enfrentado esto? Pues sí, es un plus tener el conocer el idioma en inglés. Yo en mi equipo, todos los proyectos que estoy son en español, pero sí hay equipos que están muy cerca donde yo estoy, que ellos sí tienen proyectos internacionales y sí es un plus. O sea, aparte de tener el idioma es que te abre más puertas, cobran mucho más también Claro. y es muy importante el saber el inglés. Y una consulta. Además bueno, hemos tocado varios temas durante la entrevista, ya nos queda muy poquitico, pero ¿cómo es el medio o a través de qué medios ustedes se mantienen informados con respecto a este rol, ¿no? Y porque primero tienes que saber de todas las actualizaciones, si vas a hacer un trabajo de soporte, vas a hacer un trabajo de discovery, por decirlo así. ¿Cómo se mantienen informados para alimentar este rol? Aquí, bueno, las redes sociales, aquí te enteras de todo en las redes sociales por LinkedIn. En YouTube hay muchas cuentas para estar al día y en Spotify hay muchos podcasts que últimamente hay mucha gente que está creando sus podcasts y te puedes enterar. Y primordialmente, eso sí, help Salesforce, ¿no? El tema de releases, tienes que estar en constante lectura de documentación nueva, porque en mi caso me ha tocado hacer la release de varias aplicaciones y tienes que estar en constante aprendizaje. Y tú, Pau, cuéntanos un poquito. Sí, más que nada bueno, en LinkedIn hay muchísimas personas que postean sobre las novedades de Salesforce. Incluso el cliente a veces te va a preguntar, che, ¿qué onda con esto? Y capaz que ni idea, y tenés que ponerte a leer. Creo que mucho de las actualizaciones de la aplicación o de la organización de Salesforce en sí, a veces en el día a día laboral se te pasan. Tenés tanta cantidad de trabajo que decís, bueno, ¿en qué momento me pongo a estudiar? Pero sí, obviamente es importante y hay que mantenerse al día y bueno, mismo Salesforce te va mandando los newsletters. Cada 3 meses, no, actualización, no. O prepárate para la nueva actualización que va a salir en el año y no, cuántas horas no hay que acomodar. Pero bueno, sí, son cosas del día a día. ¿Qué, para cerrar, ¿no? ¿Qué le aconsejarían a todas las personas que van iniciando, que bueno, se derrumban en ese momento o en esa trazabilidad o en ese camino de alcanzar una posición, de encontrar su primer empleo y bueno, Business Analyst
ya sabemos que necesitamos tener mucho conocimiento acerca de plataformas, acerca de procesos, para llegar a esta posición. Pero remontemos a cómo iniciamos y a cómo estamos hoy. ¿Qué le aconsejaría a las personas? Pues Eh, echar, ah, perdón, sorry. Paula. No, no, Nada, yo te digo, yo antes de empezar en Salesforce, yo trabajaba en hostelería y cuando trabajaba en hostelería, pues antes, mucho antes de la pandemia, yo ya conocía lo que es Trailhead y yo hacía, o sea, una, dos, tres preguntitas, dos módulos y poco a poco iba, iba haciendo cada vez más, pues al final, pues eh, ya llega un momento que tú dices, yo no quiero trabajar en este rubro, me quiero cambiar a algo de IT y hay que ser constante, porque no es, ah, vale, ya me certifiqué, ya me hice mi módulo de administrator y ya, con esto no, sé que con esto no vas a conseguir trabajo así. Tienes que ser constante y todo lo que puedas aprender tienes que echarle ganas, ¿no? O sea, un lenguaje de programación, un tipo de herramienta nueva, un software que salga. Hay que conocer de todo un poquito y eso, ser constante. ¿Y tú, sí, Pau? como dijo Rogelio, yo también vengo de un rubro que era la gastronomía. Obviamente que los horarios en gastronomía son muy tiranos, y teniendo familia uno ya no tiene esa perspectiva de querer manejar esos horarios. En mi caso particular, yo ingresé por otro lado, fue el primer puesto que me ofrecieron, si bien yo había estudiado para programadora, fue testing y fue, bueno, no importa, esta es la puerta de ingreso. Eh, Claro. es un poco eso, estar abierto a las oportunidades y estar preparado para esas oportunidades. Y como dice Rogelio, por hacer el Trailhead o tener las certificaciones, eso eh, no te va a dar un trabajo enseguida. Uno tiene que seguir aprendiendo herramientas, quizás no todas herramientas de Salesforce, porque también te cerrás únicamente a Salesforce y quizás te pueden ofrecer de otra tecnología para otro puesto, incluso se te puede dar por chance, por hablar. Mucho networking, agregar a muchos recruiters, hagan un spam de recruiters de su LinkedIn, traten de también hacer esos cursos chiquitos que dan de LinkedIn, de cómo escribir bien tu perfil, la presentación, practicar las entrevistas con uno mismo, en el espejo, en la ducha, y tratar de memorizar lo que uno puede llevar, porque uno se pone muy nervioso en las entrevistas. Eso, tengas los años que tengas en la industria, uno se pone nervioso en las entrevistas, es así. Sí. Y los nervios te pueden traicionar. Y esta repetición constante de hablar con uno mismo, de aprenderte tu currículum, de explicarle a una persona por qué vos sos la correcta para estar trabajando en su empresa. Eso sugeriría más que nada. Si bien todas las cosas de Salesforce están buenas y está bueno hacer los trailheads, hay que también aprender de otras herramientas, de bases de datos, de hacer una query chiquita, de lo que puedas dentro de las herramientas gratuitas que te pueden llegar a dar. Hay muchas personas que brindan cursos gratis, que brindan asesorías gratis. Estamos como en un momento un poco complicado para la industria, donde hay muchos postulantes y se ponen un poquito picky, por así decirlo, las Sí, empresas. a veces eso pasa. Eso pasa Eso de pasa. que no cualquiera puede estar o puede adquirir un puesto, ¿no? Pero yo creo que también si tú tienes esa capacidad, esa convicción de llegar, o Sí, sea, tienes que practicar, tienes que hablar, tienes que, no sé, pedirle a alguien, mira, puedes revisarme el currículo. Eso también es parte linda de lo que tiene la comunidad de Salesforce, comunidades como esta de Latam, que tratamos de ayudarnos entre todos. Y ya uno ha pasado por cosas que personas nuevas están iniciando y siempre vas a tener un consejo o una mano. Entonces, para finalizar, primero, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por su tiempo.
un sábado en la mañana. Gracias, bueno, por allá en Europa es otra hora, pero, pero muchas gracias por participar y bueno, y promover también esto, porque la idea es que las personas conozcan acerca de este rol, acerca de más roles, acerca de cómo nos ha costado también a aquellas personas que ya encontramos un trabajo, que tenemos trayectoria, llegar hasta el punto donde estamos. O sea, no es tan fácil iniciar, empezar a estudiar, después de estudiar te llega una ansia por ese primer trabajo. Después de la ansia, ¿será que no soy bueno en la entrevista? ¿Será que la empresa quiere otra cosa? Y entonces todas estas cosas son cosas que nos van derrumbando en el camino. Y Mira, yo te cuento, antes de ingresar en mi primer trabajo en tecnología, yo conté la cantidad de entrevistas que tuve y que me dijeron no, y fueron más de 30. Bueno, eso es a veces puede pasar eso, pero nada, no se ven por vencidos, o sea, la oportunidad llega. Tal cual, oportunidades hay. Y una vez que te abren la primera puerta, después, créanlo, que viene una hermosa trayectoria. Y bueno, con esto finalizo hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias Rodrigo, Rogelio y Pau por asistir el día de hoy. Mes a mes vamos a estar haciendo un poquito más de estas charlas porque está bueno desde la comunidad compartir, invitar y dar a conocer otras experiencias, ¿ok? No es un camino fácil la tecnología, es un camino que hay que dedicarle mucho tiempo y a veces hasta tener una doble vida. Por el día eres uno y por la noche eres otro, algo así. Pero estén pendientes con la comunidad en Latam United y estaremos informando. Muchas gracias por participar. Gracias por estar. Muchas gracias.